piloto legendario dominicano. Ahí. Excelente. Cuéntame, Héctor. Buenas, ¿cómo están? Bien, bien. Dime, ¿Todo bien? ¿y ese clima por allá? Héctor, señores, vive en Ecuador de hace varios años. Está con su familia allá trabajando y qué bueno que con esta cosa ahora, esta cuarentena, estamos todos acuartelados. Cuéntame. Bueno, estamos bien. Tenemos ya 10 años acá. Wow, Parece que fue ayer. el tiempo pasa rápido, rápido, así mismo. Nada, Sí, Héctor, tenemos ya 10 encantado años. de verte, de poder, de que las personas, los fanáticos dominicanos, del motocross dominicano, fanáticos legendarios también, que te seguían desde tus inicios. Esperamos que esta entrevista sea un recuento, ¿verdad? Desde tu inicio, todo tu carrera. Imagínate. Claro, Por nada, vamos a empezar desde... chévere. Cuéntame, Héctor, eh, ¿cuándo fue que tú empezaste a correr o a montar motores, básicamente? Bueno, al principio. Aló. Sí, me entró una llamada Sí. de Miguel Ángeles. Oiga, ¿sabe Ah, quién es Miguel Ángeles? Miguel Ángel. Fantasía deportiva. Ah, claro, wow, Claro. qué tiempo. Wow. Sí, 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 Oye, sí, sí. yo inicié en el 1980. Yo jugaba pelota y por mi casa vivían los Morín, los Claro, hermanos Morín, Luis, Carlos, Carlos Luis Luis. y Fred Manguera, Gregory y Chiti. Entonces pasaban en las motos haciendo Willy por el play de los Prados del club. Y eso fue lo que me encendió la chispa. Entonces en ese tiempo las casas comerciales comenzaron a traer las 80cc, de los cuales mi papá me compró una en el 1980. Corrí medio año y ahí fue que arranqué mis inicios Sí, yo me en el imagino cuando 1980. Mundial. claro, cuando tú veías a los muchachos, a los hermanos Morín allá, tú decías, yo tengo que estar ahí, tengo que estar ahí. Como uno dice, ¿a qué muchacho no le gusta la motocicleta? Claro, claro, y eso me motivó a que se me metiera la fiebre del motocross. Claro, desde los 10 años tuve una moto Z50, una Honda de esa chiquitita, una mini trail, y ahí La montaba, pero clásica. después ya, claro, la clásica, de ahí duré un par de años que no tenía moto, y ahí se incentivó el deporte en mí en el 80, en 1980. Luego de ahí, Ok, cuéntame. en el 80, ajá, arranqué y me hice muy amigo de Carlos Morín, que fue mi maestro, el que me introdujo al deporte. Carlos era un polifacético en la moto, hermano, y me mantuve practicando con él por lo menos 2 años, 4 o 5 veces diario a la pista con él, y él fue que en realidad, de comienzo a ser más o menos ya experto en los 80, fue practicando con Carlos Wow. Morín, Sí, me imagino que claro, Cristo, que en paz descanse, era, exacto. era yo recuerdo de niño, sí, era, oye, bien apasionado en el deporte, corredor fino, como uno dice. Sí, claro, Carlos era el de más estilo, era Sí, sí, un sí. profesional el Carlos, en paz descanse. Entonces, cuéntame, esa época que tú empezaste a vivir, o sea, diste a coincidencia con una época de oro del motocross Claro, dominicano, donde las casas que vendían las motocicletas tenían cada quien tenía su equipo. Cuéntame cómo se sentía esa energía ahí, el tú ir a la pista, ver un ejemplo, el equipo Honda, el equipo Suzuki ahí practicando. Tú querías ser, me imagino, parte del claro. equipo. Oye, ¿cómo fue? Cuando compré la primera moto, faltaba un piloto para la 80cc, que el equipo era de 3 personas. Entonces me vendieron la moto a mitad de precio, lo primero. Costaba 1.200 pesos y me salió en 600 pesos. Ahí ya arrancaba el equipo Honda. Entonces
El equipo ya estaba formado, me dieron el traje, me dieron la moto, nos daban la gasolina, nos daban todo. Entonces, ahí vino en el 81, 82, que quedé campeón de la 80cc y me daban ya la moto. Entonces, en la Honda, ese tiempo era de que todos los equipos te daban las motos, te daban los equipos. Entonces era una rivalidad, familia ya, una y rivalidad. claro, entonces había el equipo Honda, Suzuki, Yamaha, como todos apoyaban. Entonces era un tiempo, fue el mejor tiempo que tuvo el Para, motocross, para que tengan porque una idea las personas o sea, los equipos, de cuántas personas contaba un equipo promedio. Suzuki tenía 20, 22 pilotos, nosotros teníamos 24, Yamaha tenía como 10, Kawasaki tenía 8, todo incluido, todo gratis, nosotros no gastábamos un centavo. Práctica, íbamos a buscar la gasolina, nos daban los vales, aceite, todo, No, no, todo, increíble. completo. Aquí me dicen que te acuerdes de un corredor que ustedes competían mucho en el 85, Juan Luis Iglesias, que era un corredor. Juan Luis era mi hermano, claro, Juan Luis fue buenísimo, hasta que se lesionó, se rompió el fémur en una 85 y de ahí se retiró. Era un rival fuertísimo mío, claro. En la 80 estaba Felipe Pajé, Edwin, todos los Fortunato Canán, Francisco Franco. Fue una etapa de oro, salíamos 24 mini en la gatera, en la salida. Fue una etapa buenísima. Claro, De ahí, de ahí el deporte del motocross tuvo una recaída cuando hubo un problema entre Víctor Delgado y Carlos Morín, un choque, ok. y las casas comerciales se retiraron por un problema ya mayor. Fue ahí el deporte cayó Sí, y las casas se retiraron. Entonces, realmente me excusa, Héctor, pero es bueno decir eso, porque es que los corredores, es para que vean los corredores que por sus propias acciones, mira cómo tú haces que toda o sea, una cantidad de personas allegadas afecte al deporte, por cuestiones de tal vez de competencia y rivalidad, que no se debe llevar a ese plano. Tiene que ser profesional, llama como profesional al fin. claro, pero eso pasó por cuestiones de carrera. En realidad lo que pasa es que las asociaciones, a la asociación antes que manejaba el deporte, eran por las mismas empresas. Entonces había un interés totalmente diferente, por eso es que se debe de manejar como una federación y las cosas deben de ser separadas. Pero esa inversión que hicieron esas casas comerciales en ese año, en ese tiempo, fue, por ejemplo, era como una empresa. La asociación la manejaba la Suzuki, la Honda, la Yamaha, era el grupo. Entonces, al tener ese incidente, afectó bastante la asociación y por eso el deporte tuvo una gran caída, de lo cual, de esa caída, se formó el Supercross. Como ya no había carrera de motocross, se formalizó el campeonato de Supercross en el 1984. Exactamente, sí. Entonces, por eso fue que se dejó de correr en la Yuca. Sí, ahí La Yuca volvimos a se hacían carreras, pero eran muy pocas, muy esporádicas, me dicen. Que todo se muy concentró poca de vez en en el cuando, Supercross, claro. realmente. Exacto. Hasta que se acabó el Supercross y comenzamos a seguir haciendo las carreras en la Barranquita, con Héctor Valdés, en Moca, y en la Yuca comenzamos poco a poco a ir otra vez subiendo el deporte. De ahí seguimos, de ahí yo comencé ya en la 125, en el Supercross, de ahí hicimos buenas carreras internacionales, se hicieron buenos eventos, de los cuales yo cogí podium en algunos, yo era nuevo, yo era novato, ahí comencé a correr experto, y de ahí hasta el 1993 que me retiro, toda la carrera y todos esos campeonatos fueron ganados por mí. Fueron muchas carreras buenas, corríamos en Moca, corríamos en Puerto Plata, corríamos en La Yuca, Yo me acuerdo, corríamos en...
San Francisco. Sí, sí. Ajá. Yo me acuerdo de una anécdota de tuya, que nosotros fuimos a verte, a correr la Barranquita, y fuimos el mismo domingo. Y te vimos que venía, tú tienes un buggy, me acuerdo yo, tienes un buggy, venía tú con, creo que Sí, con tu primo o algo así, y venía a la sí. capital a buscar una pieza, y la cuestión fue que fuiste y viniste y ganaste la carrera, viejo. Eso es una locura. No, pasaron muchas cosas dentro de esos años. Estuvimos compitiendo en Puerto Rico, en los Dominicos, en Marlboro Summer Game. Recuérdate que Marlboro hizo unos buenos eventos a nivel de Centroamérica y el Caribe, y se hacían unos campeonatos en Puerto Rico, los cuales yo viajé 3 años y lo gané, toda esa carrera la gané yo. Siempre nos manteníamos viajando a Puerto Rico, porque en la isla casi el campeonato no era de 12 carreras, era como de 8. Y yo viajaba mucho a Estados Unidos, a Miami, por un amigo, Tommy González de la Honda, que me patrocinaban allá, pero eran carreras Locales, no así de locales, carreras exacto. locales. Gané muchas, claro, y nos mantuvimos ahí corriendo hasta romper lo que había del comienzo, al caerse las asociaciones. Sí, Todos esos años nos la pasamos corriendo allá y viajando, hasta que entró Marlboro y formalizó un poco ya las carreras, el cual yo fui corredor de Marlboro. claro. Ellos me patrocinaban, pero corríamos por patrocinio en el motocross por los viajes. Ok, Lo que eran los latinos, sí. ellos me pagaban todo, todo. Los Y me panamericanos, ayudaban. ¿te acuerdas? Los panamericanos, Exacto, centroamericanos. exacto. Exacto, porque Marlboro tenía una visión. Luis Manuel León fue el pionero y el visionario de esta disciplina en hacer las carreras internacionales para subir el nivel al país. Entonces viajábamos mucho a Costa Rica, Guatemala, y carreras internacionales que Marlboro después hizo el latinoamericano en Exacto. el 87, creo que fue. Pero Que, hablando sobre el tema de aquí, Héctor, tu rivalidad, tu corredor, me están preguntando sobre la rivalidad que tú tenías con Juan Cunín Rodríguez, que yo me acuerdo que eso era claro, una cosa increíble, o sea, no se sabía quién iba a ganar ahí realmente. Y se dieron muchas carreras tenía muy Cunín, emocionantes ahí, con ustedes dos. claro, Cunín tenía buena fanaticada también. Cunín era un buen corredor. Tenía una limitante, Cunín, que era la resistencia física que él hacía. Yo estaba un poquito mejor que él, pero sí era un rival de temer, porque Cunín montaba moto muy bien, o sea, era un piloto muy bien. Tuve muchos rivales, pero el rival eh, en el término medio de Cunín, porque Cunín después se pasó al bando de Demo García. Altín Zamoli. Demo claro, el Team Samoli. Entonces el Team Samoli acaparó los 20 corredores de la categoría, los patrocinó a toditos y me dejaron a mí solo, lo cual yo tenía que trabajar en contra de todos, todo contra uno, pero fue una etapa buena. Demo fue un rival excelente. Demo García era un robot, el hombre entrenaba 4 horas diarias de ejercicio, 2 horas de moto diaria, me puso a mí a entrenar también. Eh, Tuve muchos rivales, Guacamayo, Dilonere, Héctor Valdés fue buenísimo también, Sí, Ale Peña. hubo un corredor que entró, o sea, ya finalizando, como quien dice, tu cambio de motocross a velocidad, que fue un corredor muy excitante también, y tú sabes el caso de Javier Rosario, eh, Claro. que venía No, pero subiendo Javier corría, con mucho brillo, pero tú, según lo que yo veía, la veteranía, tú aplicaste ya al final la veteranía tuya, ¿verdad? En cuanto a tu lo condiciones que, físicas y tu control encima de la motocicleta. lo que pasa es que Javier, no, Javier lo conozco desde que entró a la novato. Ya yo era experto y Javier fue subiendo y escalando junto con Junior Santana y un equipo que tenía Puerto Plata, Sí, bastante bien manejado por Ariel y Calomiro. Manejaron bien ese equipo y
fue subiendo y lógico es, yo soy el campeón y la meta es de que me alcancen. Y Javier cada vez fue más cerca, me ganó carrera, me ganó manga, me ganó evento, pero al final mi trabajo siempre se planificó en los campeonatos. Acuérdate que Puerto Plata hacía unos eventos internacionales con los canadienses, Sí, sí. con Jim Coleman, que iban 15,000 personas. Entre Jim Coleman y yo hicimos carreras impresionantes. Y Jim Coleman traía varios corredores siempre, aparte de él. Y Javier siempre estaba ya cada vez más al nivel mío. Sí, Javier Mi fue, retiro fue en el... no, escúchame, Javier hasta creo Sí, que fue con ellos en una época, que lo mandaron con los claro, muchachos. se fue un par de meses, 2 o 3 meses a entrenar allá. Y, y cada vez era un rival más difícil para mí, pero normalmente habían sus errorcitos, yo lograba siempre ganar, entre comillas, Claro. pero en realidad fue una etapa, fue una etapa que yo viví desde el motocross de los 80, patrocinadores, todos, viví el supercross eh, y viví ¿Qué pista de la aquí, etapa hasta que me retiré. sí, qué pista de aquí o sea, cuál era que más te gustaba competir? Uno siempre tiene una Gustaba pista. era Puerto Plata, la Puerto Plata. La Barranquita era mi pista porque ahí hice el nombre del mime, en Ah, ok. realidad. Ese nombre, ¿quién fue que te lo Y puso el nombre? Dime, cuéntame. el nombre me lo puso Ángel Blas, que es un corredor de la capital, el mime. Pero lo bueno mío que tuve, gracias a Dios, porque el nombre es pegajoso y por eso cogí tanta fama, es que es la humildad que hay que tener con los fanáticos, como dijo una entrevista que vi de Hardy. Uno se debe a los fanáticos, mi forma de ser siempre fue humilde y todo el mundo quería una foto, yo cansado, yo quizá nervioso, que tenía carrera y fui muy fácil para el público. Entonces, Sí, sí, creo que he sido de los pocos. modestia aparte, Sí, como decimos. Yo viví eso y, o sea, te veía cuando llegaba la gente, señores, el que no vive esa época no sabe, o sea, cuando se iba a practicar en las tardes allá en la yuca, en la pista de la yuca, era como si fuera un evento realmente que se montaba. Y la gente rodeaba a Héctor cuando llegaba, porque así mismo, como tú dices, o sea, no es porque tú te estés haciendo la entrevista a ti, pero era un corredor muy afable, o sea, la gente te podía llegar y claro. fotos y todo, o sea, todo lo demás, los niños, o sea, que creo que parte de tu gran popularidad, porque señores, donde llegaba Héctor era como si fuera, era el ya veneno del motocross dominicano. O sea, creo que ha sido el corredor que más, que más proyección ha Carísimo. tenido. Claro, eso viene y te digo eso y comencé con eso porque Santiago y Puerto Plata han tenido sus corredores. Y yo creo que no ha habido un santiaguero, un capitaleño que haya tenido tantos fanáticos como yo en Santiago. La gente de Santiago va a su santiaguero. Y acuérdate que en carreras con demo que nos caíamos en la salida o donde sea, o me caía yo, el mismo público me paraba y me subía y me empujaba. Entonces, Wow. eso siempre se me quedaba en la cabeza, porque la gente creía que yo era santiaguero, porque el público que tenía era el 80% era del MIME, siendo capitaleño, que eso es algo difícil. Y en Puerto Plata pasaba lo mismo. Javier tenía su público, pero el MIME, la gente iba al MIME. Wow, sí. Era algo impresionante. Cuando yo me retiré en el 93, yo me retiré en la tercera carrera, para que la gente sepa, eso yo nunca lo he dicho mucho. Me retiré porque ya había quedado campeón de motovelocidad latinoamericano, había quedado campeón de Superbike en el 92, gané todos los logros en motocross, y ya en el 93, la Yuca había traído a Adrian Robert, los dos primeras carreras, para ganarme como
Entonces le compraron moto, la dejaron en el país y yo había quedado en tercero, no sé si segundo, de una cuarto. Y como ya estaba en el plano de la velocidad, con un contrato multimillonario, y en motocross no tenía, no me pagaban, en realidad era muy poco. Yo decidí dejar la motovelocidad, dejar el motocross, porque también tenía al organizador de los eventos en contra, que era Miguel Acta. Dale. Pero, claro, tuvimos algún problemita Yo por un problema. presencié algo más o menos allá en la pista y todo eso. Pero, Claro, entonces, pero nada. cuando, cuando entré al motocross, Carlomiro trae a los canadienses, a Jim Coleman y su grupo, y ahí obtuve los dos primeros lugares en las dos mangas, y de ahí decidí, bueno, me voy a retirar como ganando. Y por eso decidí retirarme del motocross, porque me quedaba ese añito más quizá para ser campeón de la 125. Pero esos son tiempos Decidiste dar el pasados, son salto buenos. y dedicarte más Claro, a más me quedé en la motovelocidad. sí, llega un En momento realidad, que, sí, exactamente, que ahí dentro de eso, ¿qué consejo tú le puedes dar a los nuevos corredores? Al que estén comenzando y a los corredores expertos, novatos también, porque que tenemos ahora mismo que van subiendo ahí. eh, cuando yo me retiro, aló, 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 ahora, sí, no se oye en el sitio, no se oye. ¿Tú me oyes?